espero que se encuentren todos bien. Vamos a seguir avanzando y hoy vamos a empezar ya definitivamente con prehistoria y la historia. Para eso vamos a hacer un repaso de lo que fueron las fuentes históricas, temas que ya vimos anteriormente. Las fuentes históricas son todas las cosas que sirven para estudiar lo que pasó hace cientos de años atrás. Las fuentes se pueden dividir en primarias y secundarias. Las primarias son las directas, información que viene de las personas que estuvieron ahí. Cartas, diarios, documentos, pinturas, dibujos y hoy más en la cercanía de la historia, las fotografías y los videos. Y después están las fuentes secundarias que son personas que no participaron de los hechos. Nosotros podemos saber diferentes hechos, pero porque los leemos de algún lado o alguien nos los contó. Eso sería una fuente secundaria. Estas fuentes se pueden clasificar en monumentales, que son los restos dejados por el hombre, como algún mueble, alguna casa, algún edificio, o inmuebles, como puede ser un utensilio de cocina, ropa, armas. Las fuentes orales, que son las que se transmiten de boca en boca. Acá entra, por ejemplo, la leyenda. Tiene cosas reales y cosas fantasiosas, que no se sabe realmente si es todo cierto. Fuentes escritas, que son los documentos, los manuscritos, las crónicas, los periódicos de alguna época que se quiera estudiar. Por ejemplo, Napoleón tenía la costumbre de llevar una especie de diario íntimo. Él anotaba todo lo que hacía, todo lo que pensaba, cómo organizaba el ejército, todo lo anotaba en un cuaderno. Cuando se encontró ese cuaderno se pudo saber muchísimas cosas, no solo de la época, sino puntualmente de este personaje histórico tan importante. Y después los audiovisuales, que son los más recientes, en que aparecen las fotos, las grabaciones, los videos, audio, sonido. Esto para hacer un repaso de lo que son las fuentes históricas, que como ya lo dije, hemos visto anteriormente. Vamos a ver el tiempo en la historia, la importancia de cómo hizo el hombre, los historiadores, para dividir a la historia, para estudiarla de una forma más sencilla y más didáctica. Para eso tenemos que tener idea de esto. Hay medidas para medir los años. Un grupo de 5 años se llama lustro. Una década son 10 años. Un siglo son 100 años y un milenio es un conjunto de 1000 años. Nosotros le vamos a hacer mucha utilidad a los siglos. Vamos a hablar mucho de los siglos. Entonces hay que saber que un siglo es un conjunto de 100 años. Como le decía, los historiadores para estudiar mejor la historia decidieron dividirla en etapas. Tenemos la prehistoria y la historia. La prehistoria desde el comienzo del hombre, ¿sí? Cuando el hombre comenzó a habitar la tierra, hasta la creación de la escritura, hace aproximadamente 5000 años atrás. Ese hecho, la invención de la escritura, fue tan importante que los historiadores dijeron, bueno, hasta acá llega la prehistoria y comienza la historia. La prehistoria está dividida también en etapas, que son la edad de piedra, dividido en el paleolítico y neolítico, que es uno de los primeros temas que vamos a ver, paleolítico y neolítico. Pero para que tengan una idea, el paleolítico es cuando los hombres eran nómadas, iban de un lugar a otro buscando alimento, no tenían un lugar fijo, y ellos mismos no producían su comida. El neolítico es la etapa que le sigue, y ahí es cuando el hombre descubre que puede hacer su propio alimento. Entonces, a partir de ese momento, se quedan definitivamente en un lugar, pasan a ser sedentarios. Y después de ese periodo está la edad de los metales, que serían el cobre, el bronce y el hierro, que eran el material que utilizaban para hacer los utensilios, las armas y demás. Se fueron perfeccionando, pasaron de un metal que era muy maniable, muy manejable, pero que no tenía mucha resistencia, al hierro, que era muy difícil de manejar, pero que era muy sólido y que servía más que nada para el uso de armamentos. Y la historia, y después de la invención de la escritura, también se divide en 4 etapas. Desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano es la Edad Antigua. Desde ese periodo hasta el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, la Edad Media. Le sigue la Edad Moderna, que duró hasta 1789, con la Revolución Francesa. Y hoy estamos transitando la Edad Contemporánea. Son las 4 etapas en las cuales se dividió la historia. Nosotros vamos a ver mucho lo que pasó en la prehistoria. Por eso es necesario saber y ubicarnos en el tiempo, saber de qué época estamos hablando cuando empecemos a ver estos temas. Y otra forma también de organizar el tiempo son las cronologías, que es una forma
de acomodar los hechos en un orden cronológico, una línea de tiempo. La común y la utilizada en estos días por la gran mayoría es la cristiana, la que utilizamos nosotros. Tomamos el año cero acá, con el nacimiento de Cristo. Pasaron 220 años, perdón, 2200, estamos en el 2020. Todo lo que pasó antes de eso se lo denomina o se le agrega el antes de Cristo. Si yo digo el 2000, puede ser que pasó hace 20 años, pero en realidad estoy hablando del 2000 antes de Cristo. Entonces siempre tengo que hacer la aclaración de ponerle la A y la C, antes de Cristo. Y que va como si contáramos en números negativos. Desde el 0, el -1, -2, -3, así se cuenta y se tiene y se lleva la cantidad de años de todo lo que pasó antes de Cristo. Está la cronología judía también, que ellos empezaron a contar en el año 3760 antes de Cristo, cuando según su tradición bíblica, Dios creó al mundo. Así que ellos ya llevan muchísimos más años que nosotros en su cronología y festejan el Año Nuevo Judío un día diferente al nuestro. Otra cronología utilizada es la musulmana, que la de ellos empezó ya en la época en la que Cristo ya había nacido, por eso nos hace la aclaración del 622 a.C. Pero bueno, los musulmanes toman ese año porque fue cuando Mahoma se va de la Meca. La ejía de Mahoma se llama en palabras técnicas. Esto es para seleccionar, para saber y llevar un orden cronológico de los hechos, para poder ubicarnos también en el tiempo. Le dije que los siglos iban a ser muy importantes en esta época, dentro de los temas que vamos a estudiar. Y hay que saber que los siglos, si yo le hablo del siglo XX, no le estoy hablando del 2000, sino que estamos hablando de otra forma. Explico. Por ejemplo, en la imagen esta que tenemos acá, a la izquierda, del nacimiento de Cristo al año 100 es el siglo I, del 100 al 200 es el siglo II, del 200 al 300 es el siglo III. Entonces, siempre que yo les diga en qué año, les diga el año y les pregunten en qué siglo sucedió, por ejemplo acá tienen a la derecha, año 405 es el siglo V. ¿Por qué? Porque justamente el siglo I es del 0 al 100, no del 100 al 200. Ahí está el error que cometen muchos cuando hablamos de los siglos. Una forma sencilla de hacer la cuenta, por decirlo de alguna manera, es que cuando son tres cifras, a la decena, el 5 es la unidad, la decena y la centena, el 4, esta que es la centena, le sumamos 1. Si estamos hablando del año 400, el 4 más 1 nos da 5, que sería el siglo V. Si yo le estoy hablando del año 1350, es el siglo XIV. ¿Por qué? Porque al 13 del 1300 le sumo 1. ¿Sí? Esa es la forma más sencilla. Por ahí así suena medio rebuscado, medio raro, pero nosotros ahora estamos en el 2000 y estamos en el siglo XXI. Siempre hay que agregarle 1 a ese número inicial o a ese par inicial si estamos hablando de 4 cifras. Es mucho más sencillo de lo que parece. Pasamos a los orígenes de la humanidad. Ustedes ya saben la parte cristiana del origen del hombre. Sí, pues ya se lo explicaron en catecismo o en formación religiosa, ya lo saben, por eso nosotros vamos a hacer hincapié en esto que se llama proceso de hominización, la teoría científica de cómo el hombre habitó la Tierra. Como vemos ahí en la imagen, pasamos a ser, según esta teoría, pasamos a ser primates a ser los hombres que somos hoy en día. Para eso, acá hay un cuadrito que habla de este proceso de hominización. Empezamos por abajo. Primero es el Australopithecus. Fue encontrado en el este de África, hace unos 7 millones de años atrás más o menos. Tenían un andar erguido y se extendieron hace millones de años. Tiene una capacidad craneal, ustedes fíjense en que en todos los dibujitos que tenemos acá, tiene un recuadro y dice capacidad craneal. Bueno, la capacidad craneal es la medida del volumen interior del cráneo.
y sirve para saber el tamaño del cráneo, perdón, por lo cual es un indicador de inteligencia. Ustedes se van a fijar que esto fue creciendo con esta evolución. Así que vamos por partes. El Australopithecus tenía una capacidad craneal de 400 centímetros cúbicos. Después viene el Homo habilis, el hombre hábil. Estos ya empiezan a hablar, van a tener una estatura promedio de 1,40 m. También se van a encontrar en África y fabricaban instrumentos muy rudimentarios y hacían chozas. De acá pasamos ya a la etapa del Paleolítico, en este caso el Paleolítico inferior. Y hablamos del Homo erectus, hombre erguido quiere decir erectus, ¿sí? Que ya camina derecho, un aspecto físico muy parecido al nuestro. Empiezan a ser cazadores y van a habitar África, pero van a migrar a partes de Europa, Asia y Oceanía. Van a hacer campamentos, van a vivir en cuevas y uno de los descubrimientos más importantes de este periodo es la utilización del fuego. Pasamos al hombre de Neandertal, que va a tener ya una altura de 1,60 m aproximadamente, una capacidad craneal mucho más superior a la anterior, que son 1.500 centímetros cúbicos. Eran cazadores, viven en grupos, van a ser los primeros que van a enterrar a los difuntos y se van a localizar en África, en Europa y en gran parte de Asia. Y ya acá estamos hablando del Paleolítico Medio. Y para terminar, el que está acá arriba de todo, con 1,70 m y una capacidad craneal de 1.500 centímetros cúbicos, el Homo sapiens sapiens, o también conocido como el hombre de Cromañón. Es la especie a la que pertenecemos hoy en día y ya dominan técnicas de caza y practican rituales religiosos. Y van a representar su realidad mediante pinturas y esculturas, que muchas hoy en día todavía existen. Estamos hablando de 40.000 años atrás. Esto es el proceso de hominización, en la teoría científica de cómo el hombre habitó la Tierra. Es la contrapuesta a la cristiana. Espero que hayan entendido, esto es lo básico, lo que hay que saber y entender, para ahora sí ya meternos en lo que es la historia, sus diferentes periodos y sobre todo cómo vivieron esos primeros habitantes y cómo fueron evolucionando. Espero que hayan entendido, les mando un saludo a todos y que anden bien.